Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Marcio Guillén Vidarte, soy médico cardiólogo. Laboro en el Centro Médico del Colegio de Ingenieros. Y pues, por la actual de la enfermedad que actualmente lamentablemente estamos padeciendo, estamos con el riesgo de contagiarnos, es que hemos hecho esta serie de exposiciones para formarlos a ustedes y para que sepan más sobre algunos pequeños detalles que tal vez en la red corren y también en las noticias. Yo voy a comentarles acerca de la hipertensión arterial, vamos a saber un poco más acerca de esta enfermedad, ya que yo estoy atendiendo actualmente muchos pacientes por llamadas telefónicas con esta dolencia, con sospecha de que la tienen y además por dudas en su tratamiento, tanto por ustedes como por familiares. Entonces, hay una estrecha relación con la enfermedad, con el COVID-19, una relación en la cual vemos complicaciones producto de la enfermedad en curso, ¿no? Entonces vamos a conocer un poco más de ambas y qué disyuntivas hay entre ellas y cómo podemos darles una solución. La hipertensión arterial es una enfermedad a nivel mundial muy conocida. Se le conoce como una que produce una muerte silenciosa, daños en los órganos de manera silenciosa, no da síntomas. Se produce generalmente porque las arterias de nuestro cuerpo se endurecen o porque a nivel distal de estas arterias, las mismas pues llegan a tener problemas de constricción, de vasoconstricción, lo cual aumenta también la presión arterial. Entonces, es un problema netamente por consecuencia del daño en nuestras arterias. Entonces, eso es algo que hay que tener muy en claro para poder entender cómo es que se origina esta enfermedad. ¿Cómo sabemos si tenemos hipertensión arterial? ¿Cómo saber si tengo en este caso en ustedes? Muchos se lo han preguntado y es casualmente fruto de muchas consultas. Para empezar, no da síntomas, ¿no? Muchos pueden asociar dolor de cabeza, a que se sienten con mucho calor, a que sienten que los ojos están rojos, etcétera, pero la verdad es que en muchos de los casos no van a presentar síntomas. Y tal vez los síntomas que ustedes tengan no tienen que ver con la hipertensión. Entonces, para esto es vital tener en claro cómo es que se sabe si uno tiene hipertensión arterial o no. Y lo más básico es tomarse la presión arterial. Entonces, considerar que esta enfermedad tiene una distribución en el mundo con respecto a la edad. Mientras menos edad tengas, menos chance de que tengas hipertensión y mientras más años tengas, pues la posibilidad es más alta. Y acá es muy claro, y es una referencia de muchos libros. Si en personas menos de 30 años, el 10% de ellos pueden tener hipertensión arterial, pero compárelo con los pacientes que tienen 75 años. 75% de ellos tienen hipertensión arterial. Muchos de nosotros hemos visto que la calidad de vida ha mejorado, la experiencia de vida ha mejorado y por ende muchas personas actualmente tienen más de 70, 75 años y pues muchos de ellos no saben que tienen hipertensión arterial. Es importante descartarlo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a ese diagnóstico? Primero, antes de tomarse la presión arterial, que puede ser un médico, puede ser por ustedes, descansen 10 minutos. Sentados, sin pensar en mayor problema, sin ver noticias, sin ver algo que los altere. Lo siguiente es no haber ingerido alimentos previamente, al menos en unas 2 horas. No haber realizado actividad física previamente tampoco, dado que el haber corrido, el haber estado agitado, también pues condiciona que la presión arterial puede elevarse. Es normal que la presión arterial se eleve con la ingesta de alimentos o con la actividad física. Hay que tomar la presión arterial para un diagnóstico claro en 2 o más oportunidades, ¿no? Con una sola toma de presión arterial yo no tengo diagnóstico, pero si yo voy encontrando que en 2 o más situaciones se encuentra ese hallazgo, pues tenemos ya la posibilidad de que haya un diagnóstico. Usar un esfingomanómetro, un tensiómetro, sea manual o digital, no hay ningún problema, siempre y cuando esté bien calibrado. Y de preferencia que tome pues el brazo, no tome la muñeca, sino a nivel del brazo. Recordar que la toma de presión arterial tiene que ser realizada en ambos brazos, es consejo para todos, sea paciente hipertenso o no. Muchos están confiados de que la presión arterial está bien controlada y solamente se toman en un brazo
y pues están confiados de que siempre en ese brazo hay la idea errada de que está la presión arterial real. No, hay que tomarse en ambos brazos, ¿ok? ¿Cuántas personas en el mundo tienen hipertensión arterial? Esto es un dato muy importante porque la Organización Mundial de la Salud encontró en el 2008 que el 40% de la población tiene pues el diagnóstico de hipertensión arterial, sea que lo diagnostiquen o no. Esto obviamente varía de acuerdo a la región del mundo. Acuérdense que la Organización Mundial de la Salud trabaja con datos que ya han sido encontrados por otras entidades. Entonces, en África se dice pues que el 46% de su población lo tiene, en América en general el 35%. En esto también tiene que ver un poco la etnicidad dado que eso da cambios a nivel genético, que hace que las personas de raza negra tengan más chance de poder tener hipertensión arterial, ¿no? Entonces tienen que ver muchos factores, tanto la etnia, el origen, tiene que ver también la condición socioeconómica, los hábitos dietarios, etc. Entonces, es una incidencia bastante amplia y en nuestro país no estamos muy ajenos, es más o menos el 35% de nuestra población está afectada por esta enfermedad y no lo sabe. ¿Cómo es que uno clasifica esa hipertensión? ¿Cómo es que saben el diagnóstico? Yo ya les dije cómo hay que tomarse la presión arterial, pero ¿cuál es la cifra que debe usted llamarles la atención? Nosotros tenemos datos muy importantes para poder determinar que una persona es hipertensa. Para tener bien en claro, una persona que tiene más de 140, la sistólica, sobre 90, que es la diastólica, tiene hipertensión arterial. No hay otra cifra. Si ustedes tienen menos de 140 con 90 milímetros de mercurio, podríamos catalogarlo como normal, ¿ok? Pero esperar que el nivel óptimo es 120 con 80 o menos. ¿Por qué óptimo? Y vamos a ahondar un poco más ya en estudios ya realizados. Y es que mientras esa presión esté por encima de 120 con 80, a más milímetros de mercurio esté, o a más cifras, mayor chance hay de algún problema o complicación producto de la hipertensión o de la presión arterial elevada. Entonces se ha visto que las personas con, vamos a poner un ejemplo, con presión de 130 con 85, que es lo normal, comparadas con las personas que tienen 120 con 80, presentan más complicaciones a nivel cerebral, vamos a decirlo así, stroke, derrame cerebral, más infartos, más insuficiencia renal. Obviamente es menor que los pacientes que tienen 140 con 90, que tienen mucho más prevalencia en esas enfermedades. Hablamos de tal vez la mitad de las personas que tienen una presión más de 140 con 90 tienen ya alguna complicación cerebral en el corazón o a nivel del riñón, comparado con los que tienen un nivel normal, pero los que tienen un nivel óptimo tienen tal vez una chance muchísimo más baja que los que tienen una presión normal o los que tienen hipertensión arterial. Con esto, ¿qué les vengo a decir? Que lo más importante es tener una presión arterial menos de 120 con 80, ¿ok? Si tenemos 130, 85, 130, 80, no hay que preocuparse, pero hay que ya tomar medidas, no con medicinas, sino de tipo dietario. Disminuir algunos alimentos que nos pueden hacer daño, hacer más actividad física, tener un tipo de vida un poco menos estresada, darle importancia a relajarse, etc. Entonces son datos importantes a la hora de poder aumentar nuestra calidad de vida. Aquí simplemente para mostrarles cómo es que en Europa y en Estados Unidos, Europa es la Unión Europea y Estados Unidos la Joint Commission, pues determina pues cuáles son los estadios de hipertensión arterial. Ven que en Europa la clasificación es un poco diferente, pero solamente nos sirve en nuestro caso como médicos para determinar qué tipo de tratamiento o medida hay que tomar. Observen que es diferente un paciente que tiene presión 140, 150, sobre 90 con 99, con una persona que tiene más de 160 o más de 100, tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Ok? Y eso es algo que hay que tener muy claro. Hay personas que tienen 200 sobre 100 y vienen a la consulta, te preguntan por eso y están felices de la vida, no tienen nada, pero realmente la tasa de complicaciones y la posibilidad de que les pueda dar un infarto, un derrame cerebral o que lleven a la diálisis producto de este problema por insuficiencia renal es extremadamente alta, ¿no?
Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Siguiente, ¿cuáles son los factores de riesgo para ser hipertenso? Bueno, la edad. Ya hemos visto, mientras más añosa la persona, más chance puede tener hipertensión arterial. Se ve que hasta los 60 años los hombres son más hipertensos que las mujeres, pero a partir de los 60 años las mujeres aumentan dramáticamente la incidencia de hipertensión arterial. La obesidad. Pacientes con un índice de masa corporal mayor de 30 tienen mucha más chance de tener una prevalencia de 40% de hipertensión arterial, a diferencia menos de ese índice de masa corporal, o sea, los que son catalogados como sobrepeso o peso normal, de tener hipertensión arterial. La persona que fuma, esos son estudios a nivel de Asia, donde las personas en gran cantidad se han hecho diversos estudios y la prevalencia de tabaquismo es directamente proporcional a la cantidad de cigarrillos que se consumen en el día. El consumo de sal es muy importante. Mientras el consumo de sal sea 5 a 6 gramos por día, la posibilidad de hipertensión aumenta por año, es decir, la cifra de hipertensión que ustedes ven que es 140, o bueno, una persona, por ejemplo, que puede tener 140, mientras más consumo de sal por año, aumenta esa cifra en 6, de 6 en 6 proporcionalmente. En género, se ve que hay más en hombres que en mujeres, como le comento, pero eso depende de la edad. El consumo excesivo de alcohol también se ha visto como un factor importante para estos pacientes. La dieta, mayor consumo de grasas saturadas, más sal, más chance de hipertensión arterial. Consumo de vegetales frescos es muy importante para evitarlo. ¿Qué ocasiones? Ya les he comentado, el infarto al corazón, está también el derrame cerebral, está la insuficiencia renal, está el problema en las piernas, muchos hablan de dolor en las piernas al caminar, eso es claudicación intermitente y por ende una obstrucción arterial que puede ser producto de la hipertensión en el tiempo. ¿Cuál es el tratamiento para la hipertensión? Definitivamente lo más importante y para todos los pacientes es el estilo de vida. Incluso los que tienen presión arterial 130/80 y están preocupados después de la charla que les he dado hoy, lo más importante es cambios en el estilo de vida. Hacer actividad física por lo menos 5 veces a la semana, 30 minutos, puede ser, en caso ahora en la cuarentena, puede ser ejercicios aeróbicos, puede ser bailar, puede ser trotar en una trotadora, y cuando esto pase, esperemos pronto a hacer trotar una caminata al menos de 30 minutos al día es muy, muy importante, que esto a la semana sea 150 minutos por semana. Recomendación para pacientes con hipertensión y los que no lo tengan también. Ahora, el consumo de sal también disminuirla, la cantidad de sal que consume uno, que es 5 gramos al día, disminuirla a la mitad, evitar por todos los medios el consumo de tabaco y bajar de peso, es muy importante, es la medida de más impacto para bajar la presión arterial y demostrado a nivel estudios americanos, europeos, es disminuir el peso. Bajar de peso es muy importante. Ahora, en lo que se refiere a medicamentos, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a comentarles aquí? Es la cifra. Los que tienen más de 140/90 tienen que recibir medicación. Al menos una pastilla, los que tienen un estadio 1 de hipertensión, tal como hemos visto en la otra gráfica, deben recibir pastillas para la hipertensión arterial, ¿no? Entonces es muy importante. Ahora, las estrategias, qué pastillas, eso va a depender directamente del médico tratante, en este caso el especialista que los está observando, en mi caso, cuando yo puedo ayudarlos. ¿Qué les vengo a comentar aquí? Tal vez pueden guardar esta gráfica para ver la infinidad de pastillas que existen para la hipertensión arterial, pero vamos a centrarnos en dos grupos de pastillas. Los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina y los bloqueadores de los receptores de angiotensina. No es una clase de medicina, pero es muy importante que ustedes vean los nombres. Y yo creo que son familiares a ustedes. Captopril, enalapril, lisinopril, losartán, irbesartán, candesartán, olmesartán, telmisartán. Son nombres que ustedes conocen a pasto si ya están en el área de la hipertensión y lamentablemente, pues, se ven sujetos a cómo tomarlos, a qué dosis, a qué, bueno. Actualmente yo les hago la charla porque con respecto al COVID-19 hay mucha controversia con su uso. Controversia que ya ha sido pues dilucidada, pero es bueno que sepan el fundamento bajo el cual esto se originó. ¿Dudas sobre el tratamiento? El tratamiento siempre tiene que ser personalizado, ¿no? Una persona no es la misma que con su enfermedad que otra y por ende siempre el cardiólogo está a su disposición para mejor orientación en el tratamiento. ¿Qué vamos a hablar ahora con respecto al COVID? Y es que el COVID tiene
la peculiaridad que para ingresar a la célula del tracto respiratorio tiene que unirse a este pequeño receptor. Este pequeño receptor es el AC2 o enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Y vemos aquí la estrecha relación que existe entre este tipo de medicamentos y pues el ingreso de este virus a nuestro cuerpo. Entonces, se postula que teóricamente el uso de estos medicamentos va a llevar a que aumenten en cierto grado estos receptores. Obviamente es una implicancia teórica, ¿no? Es una implicancia teórica. Y pues asustó y llamó la atención de muchos personas y médicos que ante el uso de este medicamento y la severidad de la enfermedad se preocuparon por el uso de estas medicinas. Pero la relación es más compleja y nos ayuda a conocer un poco más acerca de esto. Si bien es cierto, se produce un aumento de estos receptores, también sucede que la sobreestimulación y el exceso por el uso adecuado de nuestros medicamentos lleva a que la misma célula meta estos receptores hacia adentro y evite pues el contacto con el coronavirus, con el nuevo coronavirus en este caso. ¿Por qué es importante mencionar todas estas postulaciones teóricas? Porque debemos tener un fundamento para nuestros pacientes. ¿Y por qué? Porque corre mucha información y muchas dudas con respecto al uso de los medicamentos, en especial estos últimos que les he comentado. Y no solamente hablamos de periodistas, hablamos de personal de salud y hablamos también de revistas importantes como Lancet. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta esto, pero a la luz de las evidencias tenemos nosotros también cómo poder fundamentar qué es necesario para nuestros pacientes. Y es que vemos un consenso en todas las sociedades de cardiología del mundo de que debemos usar nuestros medicamentos, sea el enalapril, captopril, losartán, candesartán, etcétera, todos los que les he mencionado, para el beneficio de nuestros pacientes. Porque si, tenemos evidencia teórica y evidencia palpable de que hay beneficio a nuestros pacientes. ¿Y cuál es esa evidencia? Diversos estudios que fundamentan que nuestros pacientes hospitalizados con coronavirus, que tienen complicaciones cardíacas, que tienen hipertensión y que tienen infarto, se han beneficiado del uso de estos medicamentos. Es por eso que las diferentes sociedades de cardiología y nuestra Sociedad Peruana de Cardiología, con el Ministerio de Salud, proponen continuar el uso de estos medicamentos, ¿no? Y esta también es otra evidencia que tenemos de la revista Circulation, de un origen de hace una semana, en el cual vemos también que la mortalidad de los pacientes hospitalizados que tienen hipertensión y que tienen el diagnóstico de coronavirus disminuyó con el uso de estos medicamentos, ¿no? Y esto lo podemos ver en estas gráficas. La mortalidad aumenta si no usas estos medicamentos y la mortalidad disminuye con el uso de los mismos. Obviamente en los pacientes que lo necesitan. Paciente hipertenso que está con medicación no debemos retirarse. De 1.187 pacientes, la mortalidad disminuyó significativamente. Entonces, esto es un fundamento fuerte para poder nosotros mantener su uso y recomendárselo a todos ustedes, mis oyentes. ¿Qué conclusiones tenemos al respecto? El cuidado del corazón es importante y depende de usted. Siempre es una cuestión de voluntad porque es un cambio de estilo de vida y es mantener su medicación. Y obviamente la orientación de su especialista de confianza, o en este caso, yo como cardiólogo del centro médico que estoy para resolver sus consultas. No suspenda ni inicie toma de medicamentos sin consultar con su especialista, es muy importante. No se asuste por noticias tendenciosas que incluso a la luz del tiempo actual aún no tienen una respuesta clara y estamos nosotros casualmente para darle una ayuda con evidencia al respecto. No dejemos que el miedo a las enfermedades nos impida buscar ayuda. Y estoy para su ayuda al llamado, tal y como hemos quedado en el Colegio de Ingenieros. Muy amables por su atención y estoy para resolver sus dudas por vía telefónica y online. Tengan ustedes un muy buen día.